Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amados, vamos a mirar nuestras Biblias, abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 4. Un pasaje de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ya hemos orado, hemos alabado al Señor, hemos compartido alguna reflexión de los hermanos, alguna lectura. Vamos a mirar ahora en la palabra de Dios en San Juan, capítulo 4. El encuentro de Jesús con una mujer samaritana, una mujer de una vida pecaminosa como cualquiera de nosotros. Jesús provee un encuentro con esta mujer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, dice el 4:9 de San Juan, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Hasta ahí. Tenemos el encuentro de esta mujer samaritana y el Señor habla más allá del encuentro y las cosas que podemos conjeturar, sacar de beneficio espiritual. Vemos su amor, su aprovechamiento de
de su cansancio, de ir al pozo, seguramente con un fin y un objetivo en el corazón de él, de alcanzar con la salvación a aquella mujer. Una mujer pecadora que tenía alguna noción de la salvación, estaba esperando el Mesías, pero tenía una noción muy equivocada del Mesías. Y el tema pasa por hoy, lo que vamos a hablar, hermanos, lo llamamos a esta enseñanza lo que Dios busca. ¿Qué será lo que Dios busca? Lo que Dios busca. Ahí leímos, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad. La hora es y la hora viene, dijo Jesús, donde el Padre buscará a esos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Lo que Dios busca. Tenemos que ir a la palabra, vamos a hablar entonces de la adoración. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Como dijo Cristo. No se trataba de adorar en el monte. La mujer tenía los samaritanos adoraban en un monte Jezreel, algo así se llamaba el monte, donde allí ellos estaban enemistados con el pueblo judío, era una mezcla de judíos con otros pueblos gentiles, los samaritanos, y entonces los judíos puros aborrecían a los samaritanos más que a los gentiles, no se daban. Y el Señor derriba esa barrera de separación que había, ¿no? Y establece esa conversación con la mujer, trayéndole luz. Y vemos después que esa mujer lleva esa noticia de salvación, dice, me parece que encontré al Mesías. Y terminan diciendo los samaritanos, mucho más sensibles al Evangelio que el pueblo judío. Los samaritanos, muchos de ellos dicen, ya no creemos solamente por tu testimonio, sino por lo que hemos oído de él. Mire qué sensibilidad. Y Jesús usa a esa mujer como una especie de evangelista para llevar esa noticia de salvación allí al pueblo samaritano. Entonces la importancia que Dios le dice que el Padre busca adoradores. Si Dios busca es porque no lo hay. A veces tenemos una noción tan pobre de la adoración, y vamos a ir desmenuzando un poco. La etimología de la palabra adoración, tengo que decir, a veces aclarar algunas cosas que yo doy por sentado, que a veces nosotros todos sabemos que es una etimología. La etimología es el estudio, hermanos, del origen de las palabras, su historia, su forma y su significado, sobre todo original que tenía. A veces las palabras traducidas no tienen el mismo significado que tenían antes. O también tenemos la posibilidad de que las palabras que aparecen en la Biblia, en este caso adoración, pueden tener otra connotación a lo largo del tiempo. Se le cambia otro nombre, ¿no? O se le da otra connotación hoy. La palabra adoración, si yo preguntara cuál sería el significado para empezar, muchas veces las palabras, como en el caso de la adoración, cambian su forma y muchas veces hasta su significado. Este es el caso del término, por ejemplo, adorar. La forma y el significado de adorar ha cambiado rotundamente con el tiempo, de tal manera que usted se va a identificar. Dice, hablando de un bebé, alguien dice, yo lo adoro a ese bebé. ¿No? La mujer lo adora al marido. El marido adora a sus hijos, adora a su esposa. Y esa connotación ha cambiado el significado. La palabra adoración, hermanos, el significado original en griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, ¿verdad? Adoración viene del griego latreia, que se debe solo a Dios. ¿Qué quiere decir latreia? Que se debe solo a Dios. ¿No lo va a usar más? Hola, ¿no lo va a usar más? ¿A quién cuando se dirija la palabra adoración, a quién? ¿Qué quiere decir latreia? Que se debe solo a Dios. No se le puede usar porque se le cambia el significado original.
Y Jesús dijo que el Padre busca adoradores. Estamos conociendo qué es adoración. La treia. La adoración significa se le debe solo a Dios. Dios nos recuerda y enseña que los creyentes deben adorar, ¿a cuánto? Solo a Dios. Solo a Dios. Vamos a ir desmenuzando. Necesitamos volver a definir muchas veces por las Escrituras qué es adorar, porque muchas veces cambió los términos. Si usted le preguntara a muchísimos creyentes, tal vez estarían en la misma oscuridad o en la misma ignorancia que estaba yo. Durante 15 años estuve en una iglesia evangélica. Lo único que yo sabía de adoración, no tengo ninguna coincidência de... Yo vinculaba la adoración con la alabanza. A veces se me pedía para dirigir los cultos, ¿no? Y entonces había una costumbre, no sé dónde se la saca eso, del hombre manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Nadie puede manipular al Espíritu Santo. Pero ahí están los hombres. Entonces, cuando uno llega a un lugar, una congregación, una religión, que va por el camino de la religión y no por el camino del cristianismo, o del Evangelio de la Gracia, te enseñan, te dice, bueno, ¿cómo se hace la dirección de un culto? Pregunté yo cuando se me asignó primero, ¿y cómo se dirige un culto? Dice, bueno, vos haces una apertura con una oración, ¿no? Después dice, se hace una lectura, después tenés algunos especiales, que son alabanza de algún hermano, ¿no? Esos son los cultos de nuestras iglesias. Y después entran con los coros, que son más alegres, cantados con palmas muchas veces. Y después, antes de la predicación, se me aconsejaba, se me enseñó a que teníamos que traer coros de adoración para una especie de preparación. Lo hacía Cristo, ¿no? ¿No? No lo hacía, ¿no? ¿O sí? Una especie de preparación para entrar, para pasarle al pastor, para que entregara la palabra de Dios. Coro de adoración. Y bueno, lo podemos hacer, eso no está mal. No quiere decir que está mal. Pero digo, ¿de dónde sacamos que esa estructura viene de la Biblia? ¿Dónde lo vemos a Jesús que ante una enseñanza dice, bueno, muchachos, cántenme algún coro de adoración que yo después voy a quedar en un ambiente preparado para la palabra, ¿no? Cosas que enseña la religión y no el Evangelio. Y mi idea de la adoración no pasaba más de eso, de coros de adoración. ¿Qué más vinculábamos a la adoración? Cuando decimos que la gente le preguntamos a un creyente común, que no tiene un sentido de profundidad, ¿qué es la adoración? Lo máximo que puede decirnos que adorar es levantar las manos, ¿sí o no? Podemos vincular con levantar las manos, cerrar los ojos, claro que sí, levantar las manos, girar un poquito, mover nuestro cuerpo levemente, ¿no? Estamos adorando a Dios, decimos, ¿no? Amén. ¿Pero será eso lo que significa? ¿Qué más podemos vincular? Cerrar los ojos, mover un poquito el cuerpo mientras le decimos al Señor cuánto le amamos o cuán bueno Él es. Son expresiones buenas, hermano, no estoy diciendo que eso sea malo. Que incluso pueden ser son parte de la adoración. Ahora vamos a ver que pueden ser parte de la adoración, pero eso no significa en sí adorar. No es el significado en sí de lo que es adorar a Dios. Esa es la posibilidad de la respuesta, ¿no? Siempre preparábamos el ambiente con... Muy bien, el Espíritu Santo, pregunto, no necesita, hermanos, el Espíritu Santo no necesita de nuestras torcidas ideas para sembrar esos ambientes de culto. Si tenemos ganas de cantar un coro de más suave, ¿no? De que nos eleve espiritualmente para la preparación de la palabra, no está mal, pero no creamos que eso no formemos de eso una estructura como que es algo bíblico, porque yo hago una diferencia siempre. Tenemos que ir quebrando lo que es la cultura bíblica de lo que es la cultura religiosa. La cultura bíblica de lo que es la cultura religiosa. Que a veces tomamos las cosas como, ¿no? En una congregación
quedé a cargo de la iglesia, cambié los coros de que se cantaban, porque yo tenía otros coros, y a la vuelta se me armó un hecatombe. Porque salí de la estructura que tenía ese pastor de la adoración o de la alabanza. Pero Dios no precisa, el Espíritu Santo no es manipulable. Si alguien quiere manipular al Espíritu Santo, ese no es el Espíritu Santo, hermano. No es el Espíritu Santo. Nadie puede manipular a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos a preparar el ambiente para que el Espíritu Santo se mueva. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿De dónde sacamos esa idea? Son ideas humanas, antibíblicas, fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué estas cosas, hermano? Torcidas ideas de cómo se hacen las cosas en un culto. Alguien me dijo una vez, no, hiciste mal algo en el culto, en la dirección del culto. ¿Qué hice mal en el culto? Dice, la ofrenda no es para el principio. La ofrenda se deja para el final. Digo, pregunté, ¿por qué se deja la ofrenda para el final? Se me dijo, porque en el final la gente está mucho más sensible y va a ofrendar más. Había un sentir y había un interés de sacarle dinero más a la gente. Eso enseña la religión, pero eso no enseña el verdadero evangelio de la gracia. ¿Dónde estaban los pedidos de ofrenda en los cultos en la antigüedad? ¿Dónde estaban? No existían, hermanos. No existían. Por eso hicimos lo que hicimos. No existían. Cuando el Señor da testimonio de la ofrenda de la viuda, dice que el alfolí estaba allí. Se pone una especie de alfolí y allí el que quería voluntariamente iba y ponía allí. ¿Sí no? Sí, así es las cosas. Pero ¿qué hace? Muchas veces la estructura religiosa corrompe el verdadero evangelio. ¿Por qué estas cosas, hermano? Esas ideas que son ajenas al verdadero evangelio. Porque dejamos de lado el manual de vida, que es la Biblia. Dejamos de lado el manual de vida, que es la Biblia. Por eso vemos los cultos que vemos, hermanos. Adorar en el idioma hebreo se asocia con las raíces saja, S-H-A-J-A. Saja significa inclinarse, postrarse, encorvarse. Por eso yo soy medio encorvado para caminar. ¿Será que soy adorador? No quiere decir eso, ¿no? Pero se vincula en el idioma griego con la palabra saja, se asocia con las raíces de la palabra saja, que significa, vuelvo a reiterar, inclinarse, postrarse, encorvarse. Pero ¿será que la palabra de Dios significa encorvarse, postrarse y la otra que dije? Inclinarse, gracias. ¿Serán posturas físicas que la Biblia se refiere? ¿O posturas espirituales? Porque Jesús dijo que es necesario que lo que le adoren sea en espíritu. No está hablando de físico. Así que son posturas espirituales, para empezar. Los adoradores, dijo Jesús, ya no vendrá el tiempo. Antes que me olvide, quiero aclarecer que un adorador, dijo Jesús, ya no va a adorar en el templo solamente. Ahora va a adorar en espíritu y en verdad. No está restringida la adoración como algunos de nosotros o muchos de nosotros los creyentes tenemos la idea de que la adoración está restringida al templo, al culto. No se está hablando de eso. Jesús amplió esa información para que nosotros sepamos lo que es un adorador. Dios queriendo forjarnos nosotros como un adorador. Vamos a ir desmenuzando. No van a adorar más en el monte, ni tampoco en Jerusalén. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dijo verdaderos, porque también se puede con esa postura. Usted es una persona inclinada, postrada o encorvada y usted piensa que está adorando a Dios. Pero la vida de él se termina el culto y muchas veces la vida de él afuera de la iglesia es muchas veces pésima. No tiene nada que ver la postura física. Sí forma parte, no me malentiendan, forma parte. Es una expresión
que también es una expresión interior que tiene que manifestarse, de alguna forma a veces se va, no necesariamente, pero de alguna forma a veces se manifiesta en forma exterior con nuestro cuerpo físico que participa. Pero hermanos, adorar entonces en el idioma hebreo se asocia con las raíces saja, inclinarse, postrarse, encorvarse, y también con otra palabra que ahora la vamos a ir mirando. Adorar, recalcamos que no está restringido el lugar, no está restringido el templo, porque adorar no es, cuando Jesús dijo que adorarían, no se especificó, no se refirió a adorar a un lugar específico, sino que lo definió la adoración, por lo que puedo entender, como una actitud, ¿de dónde? Del corazón. Es una actitud del corazón. Describe esta palabra, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores, describe una postura, una disposición espiritual del corazón, porque dijo en espíritu y en verdad. Adorar en hebreo se asocia entonces con las raíces de la palabra saja, inclinarse, encorvarse, postrarse, eso significa. Y adorar también en hebreo también se asocia con las raíces de la palabra avad, A-V-A-D-I-H, que significa servir. ¿Cambia la etimología de las palabras en el original? ¿Qué significa? Cambia para nosotros. Nosotros tenemos que adorar muchas veces, que levantar las manos, mover nuestros brazos y nuestro cuerpo, a veces acompañando. Estamos adorando, Él está adorando. O alguien se postra en el suelo, está adorando. Alguien que está postrado, creemos que estamos adorando. Puede ser, pero no necesariamente puede ser genuina esa postura física. Adorar es una postura más bien espiritual que tiene manifestaciones posiblemente con el cuerpo físico. Creyente sí, adorador no. ¿Será que hay? La Biblia define qué es o qué no es adorador. Vamos a ver algunas expresiones de adoración. Porque la adoración se puede expresar por diferentes formas. Yo quise algunas expresiones, porque hay muchas. Tal vez si Dios nos guía vamos a hacer otra enseñanza con respecto a la expresión de la adoración, las expresiones de la adoración. Pero vamos a mirar la adoración que Dios recibe, tenemos que aclarar antes, que es en espíritu y en verdad. En verdad. Cuando dice que es en espíritu, está hablando que con el espíritu en minúscula, ¿no? Los copistas declararon, no es con el Espíritu Santo, declararon en espíritu. Está diciendo que Dios se relaciona con un adorador, forja adoradores cuando nosotros disponemos la parte espiritual del creyente. ¿Qué es el espíritu? Es la parte inmaterial del creyente que ya está despierto, que recibió luz, ¿no? Su espíritu recibió luz. La parte inmaterial, la parte más profunda del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Dios, el Espíritu Santo, Dios es espíritu, y los que se relacionan con Él también se van a relacionar con su espíritu. Dios se relaciona con nuestro espíritu. Amén. Tiene que ser un adorador en espíritu, con la parte más profunda del hombre, el centro espiritual del ser humano, del creyente. Esa es la parte espiritual. Y en verdad, cuando dice en verdad, ¿a qué te estás refiriendo? A la palabra. Que nuestra adoración sea por los parámetros que dice la Biblia que es un adorador y que es una adoración. Entonces vamos a aprender. Ya estamos derribando algunos argumentos que teníamos en nuestra cabeza que era una adoración, ¿no? Veíamos que una persona vuelve a lo mismo. Y ya pensábamos que eso era adorar, pero Dios está enseñándonos con su palabra, nos enseña. La adoración se expresa por medio, por ejemplo, de la oración. Vamos a mirar, por ejemplo, no es para abrir, pero simplemente para los que están anotando alguna cosa. Por ejemplo, en el contexto vamos a mirar Abraham, en Génesis, capítulo 12, versículo 7. Allí el Señor se le apareció y le
y le dijo, le entrega una palabra a Abraham: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Le hace una promesa a Dios a Abraham en Génesis 12:7. Y Abraham toma esta iniciativa a través de esa promesa, de esa bendición que Dios le promete a Abraham, que sus descendientes iban a recibir esa tierra por heredad. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor porque allí se le había aparecido. Y allí podemos decir, bueno, ¿qué hizo Abraham? Construyó un altar de adoración. ¿En base a qué? ¿O promovido por qué? Posiblemente por la bendición que había recibido, esa promesa. Y es relativamente fácil levantar un altar de adoración cuando usted recibe una promesa, o recibe una bendición, o recibe una promesa de bendición de parte de Dios. Y es relativamente fácil de nosotros, motivado por la bendición recibida o la bendición prometida, como en este caso, esta adoración no es fácil. La verdad que es bastante fácil adorar con expresiones de adoración a través de la oración. Pero leemos en el 12:8, Génesis 12:8. Abraham no solamente adoraba a Dios con un altar de adoración a través de la oración, cuando Dios le prometió una bendición. Abraham era un adorador en sí mismo. Dios había forjado en Abraham un adorador, como quiere hacer con nosotros. Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó allí el nombre de Jehová. Acá no hay bendición, acá no hay promesa, pero dice que la expresión de adoración en Abraham se volvió a manifestar. Otra vez Abraham levanta espontáneamente, no dice que Dios le prometió nada, levanta un altar de oración. ¿En dónde? ¿En dónde? En su tienda. Plantó su tienda en su casa. ¿Dónde tenemos que? El adorador tiene una expresión, tiene que tener una expresión de levantar un altar de adoración a través de la oración, una expresión a través de la oración, expresiones de adorador a través de la oración. ¿Dónde la va a levantar? En nuestra casa. Jesús lo dijo, tenga su altar. ¿Dónde posiblemente sea el altar? Jesús lo especificó, ¿no? El dormitorio. Jesús dijo, entrado en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, un adorador en lo secreto, espontáneamente, no por obligación, no por la religión. Cuando comencé el camino cristiano, me metieron eso en la cabeza, que por lo menos tenemos que orar por lo menos una hora. Porque Jesús dijo, no podéis haber estado conmigo una hora. Y ahí nos ponían eso a rajatabla. Y usted se pasaba orando ahí, medio durmiéndose, pero quería hasta que llegaba la hora y se levantaba. Eso no es un altar de adoración de un adorador. La oración tiene que ser algo espontáneo, como surgió en Abraham. Porque empezó a comprender esa amistad, esa comunión, esa confraternidad con su Señor, con su Rey, con su Salvador, con su amigo. Dios es su amigo Abraham. Dice que él levantó un altar e invocó allí el nombre de Jehová. Edificó allí un altar sin promesa de bendiciones. Ahora no había un altar. Los creyentes comunes ahora, ¿dónde posiblemente oran? En la iglesia. Pero después tenemos que tener un altar de adoración en nuestras casas, en nuestras tiendas. Amén. Como Abraham, hermanos, que era un adorador. Por amor de Dios, que Dios nos ayude a poner por obra su palabra. Un altar de oración en nuestras casas, en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones, como enseñó Cristo. Pues la palabra adorar en hebreo se asocia con las raíces, ya dijimos, saja, ¿no? Inclinarse, encorvarse, postrarse. Y posiblemente, ¿cómo sería la oración de Abraham? Invocando. Postrado, arrodillado. Amén. Algo que les parece extraño incluso a pastores, ver a miembros de una iglesia arrodillados. Escandaliza, aunque usted no lo crea. Escandaliza, pastores. Pero es parte, puede ser parte
una expresión exterior, parte de una adoración que nace de una actitud interior. Un altar de un adorador a través de la oración. Porque Satán también, ¿qué busca? Si Dios busca adoradores, también Satán, ¿qué dice? También. En Mateo 4, ¿qué le dice al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. Postrados, inclinados, servicio, humillación. Satanás también busca la adoración. Otro medio para expresar adoración, hermanos, a Dios, es la adoración que se expresa por medio de la ofrenda. Vamos a tocar este tema. La adoración que se expresa a través de la ofrenda. Yo sé que nunca se les ha enseñado, nunca se nos enseñó esto. No se nos enseña, pero tenemos que ir aprendiendo, caminando con Cristo y su palabra. La adoración expresada a través de la ofrenda. ¿Se acuerdan de Génesis? Cuando ambos hijos de Adán y Eva fueron y trajeron ofrenda a Jehová. Y dice que en Génesis 4, 3 y versículo 4 dice: un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice. Había una diferencia, ¿no? ¿Sí? Entre ambos sacrificios. Yo alguna vez hasta prediqué, hoy me reía de la predicación que yo tenía hace unos años atrás, ¿no? Me reía de mí mismo, ¿no? La luz que yo tenía en aquel entonces con la luz que ahora Dios me da. Yo decía que tal vez la ofrenda de Caín había llevado un zapallo, medio que no, vio ese zapallo que está medio, tiene una partecita que está media, dice, esta le iba a llevar al Señor, tal vez, podía ser así, podía haber sido así, ¿no? Porque también yo vinculaba eso con los creyentes actuales. Siempre lo he visto, yo he sido tesorero en alguna iglesia y muchas veces he visto que los creyentes tienen tan poca luz espiritual acerca de las cosas de Dios y la reverencia a Dios y el temor a Dios, que llevan la plata sale en circulación y la llevan a la iglesia. He encontrado en las ofrendas de la iglesia, desde cigarro hasta encendedores, ¿sí? Aunque usted no lo crea, monedas que nunca más, no sé de cuántos añares. Y entonces, esa gente son ciegos muchas veces, ¿no? De tan poca luz espiritual que a veces encontramos en algunos creyentes en las congregaciones. Pero estamos aprendiendo a Dios de la adoración por medio de la ofrenda. Se expresa por medio de la ofrenda. Y entonces, el Señor dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda. Allí había un adorador que le causó, a los ojos de Dios, le causó agrado. La ofrenda. ¿Por qué le causó agrado con la ofrenda de? Seguramente que es una conjetura que implica una verdad explícita y una verdad. La Biblia nos enseña con las dos verdades, ¿no? La verdad explícita, lo que la Biblia escribe, lo que la Biblia registra, y la verdad implícita que podemos sacarla por deducción. En la verdad implícita se entiende que Dios requería sacrificio, ofrenda. ¿Y eso quién le había enseñado a sus hijos? Adán y Eva. ¿Y cómo le había enseñado? Bueno, tenemos allí que ¿por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? Porque iba consistente con la palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva cuando pecaron. De la simiente de esta mujer, dice, le vendría el anuncio de un Salvador. Y seguramente que también Dios les habrá enseñado a Adán y a Eva, cuando ellos se visten de las hojas de higuera y el Señor quita esas hojas de higuera. Esa es la religión que quiere tapar su pecado, salvarse por sí mismo, salvarse por las obras. Y Dios dice, no, yo no recibo eso. Y Dios toma un animal inocente, seguramente, y toma la piel de ese animal y los viste
Allí hubo sangre, allí hubo sacrificio, allí hubo un animal inocente. ¿Y Jesucristo cómo fue llamado por Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo alusión, siglos más tarde, a ese Salvador que iba a redimirlos de su pecado, como nos redimió a nosotros. Entonces, la conjetura es que miró con agrado a Abel porque iba alineado con el adorador. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Y cuando dice verdad, ¿quién es la verdad? Mi palabra es verdad. Iba conforme a la palabra de Dios que Dios había enseñado, que había dicho cómo se tenía que ofrecer la ofrenda. Tenía que ofrecerse bajo unas condiciones que Dios mismo las pone. Y a Caín llevó a su forma, pero recibió un poquito más de luz. ¿Por qué? Porque entendemos ahora, si vamos al libro de los Hebreos 11:4, ahí entendemos el secreto, hermanos, por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, dice Hebreos 11:4, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces yo hacía énfasis, años anteriores, que la ofrenda de Abel había sido... ¿Dónde hacía el énfasis yo? Estaba cerca, pero estaba lejos, la verdad. Tenía que recibir más luz. Yo hacía énfasis que el sacrificio de Abel era más excelente sacrificio que Caín. Mejor. Lo había hecho había ofrendado a Dios lo mejor. Y está bien. Pero ahí no está la clave del asunto. La clave del asunto dice que por la fe. ¿Por la fe en qué? En Dios. En la palabra. En la palabra de Dios. Abel se guiaba para llevar su ofrenda por lo que Dios había estipulado en su palabra. Mientras que el otro lo hacía, pero de otra manera. Y tenemos que ir ahora a la ofrenda de nuestros días. Decimos que la adoración también se puede expresar, no solamente a través de la oración, también se puede expresar a través de la ofrenda. Es una expresión de la adoración a Dios. Porque Dios pide ofrenda, ¿sí o no? ¿Pide ofrenda o no? Amén. Pide ofrenda. Hay iglesias que no recogen ofrenda, pero están perdiéndose de que los hermanos sean bendecidos en el sentido que sean adoradores, porque una de las expresiones de adoración es la ofrenda. La ofrenda. Vamos a mirar entonces qué dice la verdad de Dios acerca de un adorador, cómo tiene que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la Biblia respecto a la ofrenda? ¿Cómo tiene que ser la ofrenda? Que no llevó la ofrenda así Caín. Y sí, la ofrenda de Abel fue conforme a la palabra de Dios. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Porque estaba la ofrenda de este adorador que era Abel, estaba más en conformidad con la palabra dada a Adán y a Eva acerca del Salvador que vendría a través de la simiente de Eva siglos más tarde, y que los salvaría de los pecados. Entonces tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 9:6? Y el que siembra, está hablando de la ofrenda, y el que siembra, dice escasamente, segará. Pero el que siembra abundantemente, pero me encanta la versión que dice, el que siembra, ¿cómo tiene que ser la ofrenda? Generosamente. ¿Cómo recogerá? Generosamente recogerá. Generosamente. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios, la pluma de Pablo 9:6, y el que siembra abundantemente o generosamente
también sembrará generosamente. Y dice, ¿cómo no debe de hacerse la ofrenda? No, esta versión me encantó, no de mala gana ni por obligación. No de mala gana. Así que ahora recibí luz como había ofrecido la ofrenda a Caín. ¿Cómo le había ofrecido? De mala gana Y por obligación. ni por obligación. La Reina Valera dice, ni por tristeza, ni por necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad impuesta. Nos obligan. Así que tengo que decirle, lamentablemente, tengo que sacarle la venda de los ojos, que todas sus ofrendas, todas, en todas las iglesias en que usted y yo anduvimos, que salieron de los parámetros de la Biblia, ¿cómo tenemos que ofrendar? Generosamente, no por tristeza, ni por necesidad, no con tristeza, no, como dice otro, no de mala gana, ni por obligación. Porque ¿cuál es la forma que Dios, por qué Dios quiere la ofrenda, que un adorador participe a través de la ofrenda, exprese la adoración a través de la ofrenda? Porque dice que Dios ama al dador alegre. Un adorador que participa, expresa a través de la ofrenda su adoración a Dios. Ama al dador alegre. Recuerde que la palabra de Dios dice que adorar es inclinarse, humillarse, postrarse, encorvarse, pero también significa otro término que significa servir. ¿Y qué hacemos con las ofrendas? Un adorador que hace, sirve a Dios y su obra. Por eso tenemos que ofrendar. ¿Por qué tenemos que ofrendar? Son expresiones de un adorador, porque Dios ama ¿a quién? Al adorador. ¿Cómo lo ofrendó entonces Caín posiblemente? Tristeza, de mala gana o por obligación, para cumplir. ¿Será que no los creyentes no así? Cada vez que usted y yo fuimos manipulados en la ofrenda, cada vez que le dijeron que Dios, si usted daba 10, Dios le iba a dar 200, cada vez que nos dijeron que si hacíamos un pacto con Dios, Dios nos iba a bendecir, estaba fuera de los parámetros de Dios. Esas ofrendas no existen delante de la presencia de Dios. No existen. Nunca fueron vistas con agrado de Dios. Porque éramos ignorantes o éramos manipulados por los hombres. O cada vez que nos dijeron, como nos dijeron allá hace unos 25 años atrás, donde se recogió en una reunión 22.000 pesos de ahora. ¿Sabe cuánto sería, no? ¿Sabe cuánto sería ahora, no? Cuando el predicador dijo que había que ofrendar el billete más grande. Y todo el mundo ponían hasta los anillos de casamiento. La gente se embelesó con esa predicación, porque si ponías eso, Dios te iba a dar esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y la gente se enloqueció. Ponían hasta las billeteras enteras. Todos esos creyentes fueron literalmente robados por la religión. Robados por una ofrenda que no es bíblica, porque el adorador tiene que participar, expresa adoración a través de la ofrenda, pero tiene que hacerlo en base a la verdad. En espíritu, tiene que ser algo espiritual. ¿Y cuál es la parte espiritual en la parte de la ofrenda? Que yo tengo que hacerlo por amor y con alegría. Si no, vuelvo a decirlo, lo enseño así, no lo haga. No lo haga, porque no va a recibir nada de parte de Dios. Solamente se va a hacer que la gente o los falsos profetas y falsos maestros que hay hoy en la cantidad, pululan por todos lados, saquen su dinero y el mío. Que Dios nos ayude, hermanos, a expresar por medio de la ofrenda adoración a Dios, porque Dios ama al dador alegre. La verdad que nos robaron. La ofrenda de la viuda, por eso entendí la ofrenda de la viuda. Dijo que Jesús se puso a mirar la ofrenda y dijo, esta viuda ha ofrendado más que todo. ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo había sido la ofrenda de la viuda? Todo lo que tenía. No, por la Biblia. ¿Cómo fue eso todo como tenía? ¿Cómo se define por la Biblia? ¿Cómo dice Pablo? El que ciega Abundantemente. generosamente, abundantemente. ¿Cómo había sido la siembra de la viuda? Generosa. No era que había dado más que lo... Pero lo otro dijo Jesús que habían dado lo que les sobraba. Sí, le sobra.
Podían haber dado mucho más generoso, pero eran tacaños a la hora de la ofrenda. Por eso no eran adoradores. Pero sí Jesús resaltó a aquella viuda que tenía un perfil ya de adoradora. Era adoradora en la ofrenda. Adoraba a Dios a través de la ofrenda, porque sin saberlo, o quizás lo sabría ya, tal vez había escuchado a Cristo, que Dios ama ¿a qué cosa? Al adorador alegre. Como enseñó Jesús, dice el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Había dado para Dios, pero de la forma, el adorador tiene que hacerlo en espíritu, una decisión espiritual que nace ¿dónde? Cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón. ¿Vio que es una decisión espiritual? Un adorador espiritual participa o expresa adoración a través de la ofrenda, pero tiene que hacerlo con el corazón. ¿Qué es el corazón? El centro espiritual del creyente. Amén. Amén. Pero tiene que ser una participación suya entre usted y Dios, algo espiritual, que el mismo Espíritu promueve cuánto y cuándo, y si quiere, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que cada vez que escuche una ofrenda, que le pidan una ofrenda de no sé cuánto, el otro día veía en un video, el pastor dijo, llegó a la congregación, dijo, el Señor me dijo que hoy ustedes me van a dar 2 teléfonos de esos carísimos, los iPhone, no sé cómo se llaman, iPhone, ¿puede ser? iPhone. iPhone. Bueno, iPhone, eso. Yo soy bruto, por un larado ahí. Pero hermanos, y allí estaban los borregos, no ovejas, sino los borregos, allí empezaron a ofrendar, robándolos, explícitamente robándolos en la cara. Gente que no sabe ni perfil de un adorador a través de la ofrenda, expresiones de ofrenda a través de un adorador a través de la ofrenda, pero ¿cómo tiene que hacerlo? En espíritu, en su corazón tiene que decidir él, cómo propuso él. Nadie me tiene que proponer cuánto, ni cómo, ni dónde, ni cuánto. Y tiene que ser generosa, eso sí. ¿Qué más? Como propuso en su corazón, generosa, abundante, según como cada uno propuso en su corazón. Y tiene que ser en verdad, según lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que el Dios ama, ¿qué cosa? No al tacaño. Dios ama ¿a quién? Al adorador alegre, porque es un adorador que participa o expresa su adoración, parte de adoración a través de la ofrenda. Que Dios nos ayude, hermanos. Entendí que por la fe, Abel le ofreció a Dios sacrificio, más excelente sacrificio. La motivación de ofrecer más excelente sacrificio fue porque Abel conocía la palabra de Dios. Por eso no lo hacía así como lo hacen la mayoría de los creyentes. O se dejan robar, o si no el otro que tacaño para dar. Da lo peor, porque no conoce a Dios. Porque si no llegamos al punto que Pablo entra en una ciudad y se encuentra en Atenas. Pablo en el libro de los Hechos dice que se encuentra en Atenas, entra en la ciudad de Atenas y dice que empieza a mirar y había altares por todos lados y se encuentra en un altar allí, dice, al Dios desconocido. Eran tan idólatras que habían puesto por las dudas y había un Dios que no conocían, al Dios no conocido. Y Pablo dice, al que ustedes adoran sin conocer, de ese yo les voy a hablar. La verdad que los creyentes a veces adoran a Dios sin conocerlo. Qué tremendo. Estamos en la misma realidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a no hacerlo de mala gana ni por obligación, sino de forma espontánea, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama, generosa, porque Dios ama al dador alegre, porque es una expresión de adoración que se expresa por medio de la ofrenda. Nunca debe ser de mala gana ni por obligación. La adoración es expresada ahora, otro punto, por una postura específica del cuerpo. Dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová e inclinándose adoraron a Jehová. Ni siquiera David promovió que la gente se arrodillara. La gente espontáneamente
promovida por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios promueve el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto que el predicador, el pastor, el maestro o quien sea nos manipulan desde el altar y dice, suelten las lenguas, lo que tienen, suelten las lenguas, suelten las lenguas, suelten las lenguas, suelten las lenguas? Y ahí, pero ¿cómo que suelten las lenguas? Y el Espíritu Santo no, es Él el que tiene que promover, en todo caso, que alguien comience a hablar en lengua, ¿sí o no? Amén. Pero no es manipulable el asunto. Y acá David no manipuló el asunto, sino que espontáneamente inspiró a los creyentes que bendijeran a Jehová. Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová e inclinándose, ahí acompasaron una actitud interna con una actitud externa, pero que nació promovida ¿por quién? Por Dios mismo. Dios promueve el querer, no nosotros liderar. Amén, hermanos. Amén. Una adoración espontánea con una postura física del cuerpo, acompasada con una postura física del cuerpo, una actitud interna que es la adoración del corazón. Porque ¿quién tiene que estar postrado? El corazón nuestro. ¿Quién tiene que estar arrodillado? Porque una persona puede estar físicamente postrado diciendo que es un adorador, pero ya dijimos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de ser un adorador. ¿Y cuántas veces puede pasar eso en nuestra vida? Que Dios nos ayude, el creyente actual. Pregunto, ¿es un adorador? Porque la adoración también se puede expresar a través del servicio. ¿El creyente de hoy sirve a Dios o se sirven de Dios? ¿Cómo es nuestro caso? Y yo me fui a sentar a la mesa y sentí en mi corazón algo así como que Dios me enseñaba, ¿no? Así son los niños, dice. Me vino a mi corazón. Así son los niños. Los niños vienen corriendo a la mesa cuando la mesa está servida y se preocupa por traer algún cubierto, traer algún plato, traer alguna cosa que falte. No, ellos que quieren comer. ¿No es la iglesia así hoy? ¿No está llena de niños espirituales? Y todavía nosotros, liderazgo, le promovemos ¿qué cosa? Venga a recibir su milagro, venga a recibir su liberación, venga a recibir su salida económica, venga que Dios le va a prosperar, Dios le quiere decir bla, 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 bla. Y le promovemos un montón de cosas carnales. Pero Dios quiere encontrar, busca ¿qué cosa? Adoradores. ¿Cómo tienen que ser adoradores? En espíritu y en verdad. Un adorador expresa adoración a través del servicio. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:13, amándole a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomio 11:13. Ahí vemos un adorador expresando su adoración a través del servicio. Sin reserva. No dice yo le sirvo a Dios un poco. No, con todo el corazón y con toda tu alma. La adoración también se expresa a través del servicio. Sirva a Dios. Amén. 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 En la palabra de Cristo, me acordaba de la palabra de Cristo, ¿no? Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Y qué pasará hoy con los servidores? ¿Dónde están? ¿Hay escasez de servidores? Dijimos recién que hay escasez de gente que se sirve a la mesa. Se sirve de la mesa del Señor. Pero no sirve a la mesa. Y hemos sido llamados como adoradores a expresar nuestra adoración a Dios a través de también servir al Señor. Servir a su mesa. ¿Será que Dios envía? ¿Hay escasez de obreros? Rogad al Padre que envíe obreros a su mies. No hay gente que sirve a la mesa. Siempre ha sido el problema. De tal manera que en magnitud que Jesús dijo que está lleno de gente que en mies hay mucha gente que necesita que se les sirva a la mesa, pero que los que sirven en la mesa son pocos. Rogad al Padre que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Que seamos uno de los obreros adoradores. Amén. Amén. Porque la adoración se expresa también a través del servicio. Donde yo estuviere, dice el Señor Juan 12:26, allí estará mi servidor. Un adorador no elige donde quiere estar.
Él quiere estar sirviéndole donde su Señor lo necesite. Amén. Cada vez que yo llegaba a una congregación, yo me sentaba en el último banco. Dios es testigo. Y yo decía entre mi corazón, si usted me necesita, usted me va a llamar. Y así era. Al poco tiempo Dios me promovía para ayudar a hacer algo ahí. Un servicio en esa congregación, en ese lugar. Que sea así nuestra expresión de adorador, hermanos. Amén. En el servicio a Dios. Un adorador no elige donde quiere estar. Hoy las personas eligen donde quieren servir. Yo tengo que estar donde Dios quiere que yo sirva. Amén. Amén. Donde yo estuviera, allí tengo que estar yo como servidor de Dios. No importa si es con 5, con 10, con 20, con 30. No importa, yo tengo que estar. El hombre exitoso, la mujer exitosa es aquel que cumple con a cabal principio su trabajo en el Señor. Su encomendación, la encomendación de que Dios lo que Dios le encargó hacer. Donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Donde Cristo nos necesite, allí tengo que estar yo, participando, aunque me parezca poco. Yo estoy en la plena voluntad de donde está mi Señor, no donde yo quiero estar, donde Él quiere que yo esté sirviéndole, donde mi Señor lo necesite. ¿Podemos ir amén? Amén. La palabra adorar en hebreo, repetimos, se asocia con las raíces saja, que significa inclinarse, postrarse, encorvarse, humildad. Eso habla de humildad de corazón. No es una humildad afuera, no solamente una postura física, es una humildad interna, es una humildad espiritual. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra adorar también en hebreo se asocia con las raíces, que significa otra palabra que es también avad, A-V-A-D-H, que significa servir. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Satanás ofrece al hombre. Y aún a los creyentes también, ¿eh? ¿Cuántos creyentes que ceden a la invitación de Satanás? Todo esto te daré. Y miren que no era poca cosa. Dice que le mostró los reinos del mundo y la gloria de los reinos del mundo. Allí estaría seguramente la fama, el poder. ¿Qué más estaría? El materialismo. Allí estarían el sexo libre, la lascivia total. Allí estarían las promociones en la carne, el desenfreno, la lascivia de este mundo. Todo esto te daré. Y el Señor le dice, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque adoración incluye servicio también. Escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque adorar en hebreo también es servir, avad, que significa servir. Vuelvo a repetirte la etimología de adoración que dijimos al comienzo. Significa latreia, significa que se debe solo a Dios. La adoración se le debe dar solo ¿a quién? A Dios. ¿Será que el creyente de hoy no rinde adoración a otra cosa? ¿No le rinde adoración a su marido, a su mujer, a sus hijos? ¿No será que le rinde adoración al materialismo? ¿No será que le rinde adoración sin saberlo, o sin quererlo, o sin darse cuenta, distraído al mundo? ¿No será que le rinde adoración al trabajo? ¿No será que le rinde adoración en la búsqueda de la fama, el poder, la eminencia? ¿Al conocimiento? ¿No será que le rinde adoración? Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es la propuesta de Satanás. Todo esto te dará si postrado me adorares. Pero hay un requerimiento exclusivo de Dios. Entonces Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que decir también que la adoración externa debe nacer de una actitud interior. Si no es así, ¿qué es? Si la adoración externa no nace de una actitud interior espiritual, ¿qué es? Hipocresía. Hipocresía. Este pueblo
De labio me honra, pero su corazón... ¿Será que no habrá hipocresía hoy? Que nos preguntemos y nos analicemos cada uno de nosotros. Características de un adorador para ir cerrando esta enseñanza. El adorador puede ser probado por Dios. ¿Sabían ustedes? Génesis 22. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham a su hijo, no? El hijo prometido. A Abraham era anciano, su esposa también. Y Dios le promete un hijo. Y tardaron muchos años. Y el hijo apareció Isaac. Y dice en el capítulo 22, Dios le hace una extraña propuesta, una extraña demanda a Abraham. Dice, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo. Miren lo que Dios le dice. Toma tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en holocausto a quien tú amas. Perdón, toma tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Dios está hablando. Dice, y ofrécelo en holocausto. Y dice que Abraham, al otro día se levantó muy temprano. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hace un adorador cuando Dios, ante una demanda de Dios? Obedece inmediatamente. ¿Lo vemos a Abraham cuestionando eso? No. ¿Por qué Abraham no cuestionaba eso? Y no ofrecían a los hijos. ¿Usted cree que Abraham no se habrá internamente cuestionado? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios? Ahora lo que ofrecían a los hijos, a Moloch y a todos los prendían fuego y todo eso. ¿Quiénes eran? Eran los paganos, los pueblos paganos. Ofrecían a un dios que se llamaba Moloch. Tenía un horno y ahí ponían los bebés. Cuando el horno estaba a altísima temperatura, ofrecían los niños, los bebés a ese dios Moloch y a otros dioses. Y Abraham preguntándose, caminó 3 días, y dice, ve caminando hasta el lugar donde yo te dijere. Caminó 3 días con su niño, enarboló su asno y 2 criados, y salió rumbo al lugar donde Dios le mostraba. Y llegó al monte allí, y llevó la leña, y empezó a armar el holocausto, y ató a su niño. Usted sabe la historia, ¿no? Y dice que ya Abraham estaba por bajar el puñal para matarlo a su niño. Así que podemos aprender de un adorador. Un adorador no cuestiona a Dios y su palabra. Un adorador tiene una característica, un adorador tiene a forma humana, más humano, porque el adorador por excelencia, ¿quién es? Cristo. Yo hago siempre lo que le agrada. Es un adorador sublime, excelente, majestuoso. Impresionante, nadie puede llegar, pero vamos a tenerlo al término humano, a Abraham, un adorador. Y Abraham, podemos aprender de Abraham, no cuestionó a Dios, obediencia sumisa, que dijimos que era quebrantamiento, ¿no? Que era arrodillarse, encorvarse, postrarse. Pero ¿dónde estaba la actitud esa humilde, de aceptar lo que Dios le demandaba? En el corazón. Pero la Biblia se encarga de decir, dice, y probó Dios a Abraham. Lo estaba probando. Dios puede probar al adorador. Le puede pedir al adorador lo que más desea, lo que más anhela. ¿Por qué? Dios le dice a Abraham, al único hijo, al que tú amas. ¿Qué estaba probando Dios? Dios ya sabía. La confianza. Pero ¿qué estaba probando que Abraham fuera hoy para ilustración de lo que es un adorador? Y dice que cuando Abraham llegó allí, al lugar, dice que dejó y le dijo a sus criados esta palabra, mire. Un adorador, Dios te puede probar a quién amas más. Mira lo que dijo Abraham. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Dónde estaba su confianza? Dice que de cierta manera, el libro de los Hebreos dice que Abraham, de cierta manera, lo recibió a su hijo. Dice, porque creyó a Dios que tenía poder para
resucitarlo si él lo tenía que hacer. Pero lo que implica la obediencia, sumisión total de un adorador. Y él sabía que ese sacrificio era una prueba para pasar la aprobación de lo que es un verdadero adorador. No tiene ninguna restricción a las demandas de Dios. Obedece en sumisión completa a Dios, en dependencia absoluta de Dios. Porque Abraham dice, bueno, si el Señor lo va poderoso para volverlo a... Y por eso que dice que esa figura, ese acontecimiento, es figura y tipo de Cristo. Porque Abraham era el único hijo. Y Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo. Dios es un adorador por excelencia. Entrega todo, sin reserva. Un adorador lo entrega todo por amor a Dios. Porque Dios es amor. Y estaba probando el amor, si el amor de Abraham, así lo entiendo yo, era a la misma altura que el amor hacia Dios. Y Abraham probó que las demandas de Dios él estaba dispuesto a cumplirlas, aunque no las entendiera. Dios puede probarte y pedirte lo que más anhelas en tu corazón, pero no es para que te va a frustrar, es para que te está haciendo Dios, probándote tu corazón, para que salgas como un adorador, para que tengas en la agenda divina presencia como un adorador. Un adorador conoce bien a su Señor, no tiene cuestionamiento. Abraham se basaba, estoy seguro, eso no lo hace Dios. Dios no es mi Dios, algo está haciendo conmigo, porque esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios prohibía terminantemente ofrecer los sacrificios, pasar a los hijos por el fuego, por esas cosas. Y Dios no se va a contradecir su palabra. La confianza de Abraham estaba como adorador que era en la verdad de Dios que él conocía. Él conocía, no era como el pueblo de Dios que muchas veces es hoy, lamentablemente, en la mayoría de los casos, muchos creyentes adoran a un Dios que no conocen. Por eso participan de expresiones de adoración que no son bíblicas. Se dejan engañar por los hombres. Pero nosotros vamos a saber ahora cómo expresar adoración a través de la ofrenda. Sabemos ahora cómo expresar adoración a través del altar de adoración. Sabemos ahora cómo expresar adoración a través del altar del servicio. ¿Sí? ¿Sabemos o no? Sabemos y aprendemos. Que Dios nos ayude a guardar esto en nuestro corazón. Porque Apocalipsis dice que todas las naciones vendrán y se postrarán y adorarán a Dios, dice Apocalipsis 15:4. Amor a Dios en primer lugar, sumisión completa, obediencia sin objeciones, es la postura de un adorador. Que Dios nos ayude. Amén o no? Amén. A confiar en Dios y en su palabra. Podemos comenzar a hacer un perfil mucho más acentuado de un adorador de Dios. Amén. El Padre busca, y el diablo también. Adoradores en espíritu, Padre busca. El Padre busca, y si busca, es porque no hay muchos. Que Dios nos ayude a ser uno de ellos. Amén. Y estar aquel día en esa multitud enorme que adorarán a ese Dios que aprendieron aquí en la tierra a adorarle. En este caso con 3 o 4 perfiles de expresiones de la adoración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la bendición para que sea guardada en nuestro corazón como María, Señor. Dice que María guardaba, escuchaba al Salvador y guardaba todas las cosas en su corazón. Guarda, Señor, toda tu palabra en nuestro corazón para que el Espíritu Santo, llegado el momento, nos las recuerde, Señor. Nos dé luz y entendimiento, Señor. Se callará la débil voz del hombre, seguirá hablando la potente, la
poderosa, maravillosa manifestación de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos lleva a toda la verdad. Sigue revelando tu palabra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias, pidiendo la bendición sobre aquellos que están, Señor, en lugares donde les manipulan la adoración, Señor, donde están en lugares donde están en la ignorancia, manipulados por hombres corruptos, Señor, hombres réprobos en la fe, Señor, que están manipulando a tus almas, Señor. Pedimos que tu luz de tu palabra pueda llegar a algunos corazones, Dios mío, que estén abiertos a recibirla. Te lo pedimos en Jesús, y puedan tener la libertad gloriosa que manifiestan o quiere darles y darnos a la gloriosa manifestación de la gloriosa libertad que disfrutan los hijos de Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en Cristo Jesús te damos las gracias, pidiendo extensiva tu misericordia con manifestación de alguna señal, algún milagro, algún prodigio, alguna cura divina, tu sanidad sobre los cuerpos que están enfermos, y algunos que puedan recibir sanidad de sus cuerpos, Señor, sanidades concernientes allí a los torrentes sanguíneos, con alguna enfermedad, Dios mío, en la sangre, con enfermedades, Dios mío, en los huesos, alguna enfermedad, oh Dios mío, con dolencia, con malestar, oh Dios mío, que tu mano de poder, de gracia, confirme la palabra con señales, como la hacías en la iglesia primitiva, confirmando la palabra con las señales que la seguían. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y en el nombre de Jesús te damos las gracias, orando y diciendo como siempre, Señor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con nosotros, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.